Sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, pero no lo entienden. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase, no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos? Yo la escuché muchísimas veces y me tomó muchos años entenderla, y aún así todavía a veces tengo que volver a entender. Y quizás es verdad. Esa frase que acaban de escuchar es una frase de Calderón de la Barca, La vida es sueño, estrenada en 1635. Y aún no entendemos de lo que hablaba Calderón de la Barca. Y quizás, evidentemente, la humanidad es un gran sueño egoico. Y quizás por eso es que las tradiciones, todas las tradiciones en el mundo, hablaban de que estamos viviendo una ilusión. ¿Qué significa esa ilusión? ¿Qué pasaría si la humanidad se desconectara de la mente? Todos los pensamientos desaparecerían. Y todo lo que creímos y cuando nos identificamos con el pensamiento desaparecería. Los nombres, las estructuras, los sistemas, todo es una proyección mental. Y si pensamos en eso, nos damos cuenta que Messi, Shakira, tus redes sociales, tu nacionalidad, el amor de tu vida, tu nombre, como lo dije anteriormente, hasta el lenguaje, son meras proyecciones mentales. ¿Qué significa despertar? Estar dormidos significa estar identificados con esa mente, estar poseídos por un mundo creado por nuestro propio pensamiento, identificamos en esa historia que crea el mismo pensamiento. Y esa identificación hay un personaje, y ese personaje, ese yo, es con el cual nos identificamos, creando este gran personaje egoico del que queremos salir hace mucho tiempo. ¿Qué significa todo esto? Lo hemos escuchado 1000 veces, pero no lo entendemos en términos pragmáticos. Quiero hacerles un ejercicio, si me permiten. Quiero que cierren los ojos y cuenten hasta 3. Perdón, que cierren los ojos y respiren profundamente, ¿ok? Vamos a contar hasta 3 y quiero que en su mente digan su nombre calladamente. 3, 2, 1. Ok. ¿Pueden abrir los ojos? ¿Lo escucharon? ¿Escucharon su nombre en su mente? Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio. Respiren profundamente. Y a la cuenta de 3 vamos a decir nuestro nombre en voz alta. 3, 2, 1. ¿Escucharon alguna diferencia entre el nombre en su mente y el nombre de afuera? ¿Sí? ¿No? Ahora les voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cuál de esas dos voces son verdaderamente ustedes? ¿La voz interior o la voz de afuera? Yo nací hace 47 años en la Cruz Santa de la Sierra, en Bolivia, y mi personaje egoico escogió, no sé si escogió, pero vamos a llegar luego al tema del libre albedrío, pero digamos que escogió o creyó que escogió dedicarse al cine. Y esa persona decidió hacer cine y a lo largo de los años hizo películas bolivianas, algunas reconocidas. Incluso trabajó con directores ganadores de Oscar y se dedicó a elegir actores como director de casting y en películas que tuvieron reconocimiento mundial. Sin embargo, el 2009, a esa persona recibiendo un premio en La Paz por una pequeña película que se llama ¿Quién mató a la llamita blanca? Lo esperaron, lo atacaron violentamente y lo dejaron muerto con 8 fracturas de cráneo. Ahí empieza el nacimiento de otra nueva vida, el primer despertar le llamo yo. Luego de un coma de 2 semanas, volví a nacer y tuve que aprender a caminar, tuve que aprender a lavarme los dientes, a caminar solo. Pero en ese momento, en la cama del hospital, un doctor me presenta un libro de neurobiología y neuroplasticidad para ayudar a mi recuperación. Gracias a eso es que empieza mi búsqueda de entender el cerebro. Y pocos meses después salí caminando de ese hospital y hace 17 años decido irme a estudiar una maestría en Ámsterdam de guión o ingeniería narrativa. Lo más curioso es que cuando llego, mi primer profesor en Ámsterdam me dice un concepto que me vuela la cabeza, que es para entender
y aprender a contar historias, tienes que aprender del mejor cuentahistorias y el más antiguo de la humanidad, el cerebro. Y fue ahí cuando empiezo a entender realmente de qué trata la película de Matrix. Y me doy cuenta que al igual que Neo, nosotros vivimos en una simulación cinematográfica a tiempo real, neurobiológica, y que yo no estoy en control de esa realidad. Entonces decido entender y explorar, comprender y profundizar todo sobre la neurociencia, porque dije, qué maravilla sería traer todos estos conocimientos científicos al cine, como una herramienta invaluable para ayudar a la gente, directores, escritores, guionistas. Y ahí empieza mi segundo despertar, porque en el 2020, durante la pandemia, me doy cuenta de que estaba haciendo las cosas al revés. Y me doy cuenta de una cosa muy importante, que es que el cine es el eslabón perdido, es el puente que puede ayudar a la neurociencia y a la ciencia de la espiritualidad a conectarse. Porque el cine y el arte, a través de la narrativa multisensorial y multidimensional, puede conectar esos puntos. Les voy a explicar por qué. Encuentro un estudio en el 2019 realizado por una neurocientífica que se llama Claudia Vickers, y esta mujer hace un estudio que se llama La neurociencia de Romeo y Julieta. Un estudio de resonancia magnética funcional sobre la actuación. Y en este estudio querían examinar qué pasa cuando el actor suspende su sentido del yo para sentir las emociones de un personaje ficticio. Se hace resonancia magnética y se invita a actores, hombres y mujeres, a aprenderse el papel de Shakespeare de Romeo y Julieta. Primero se les hace entrevistas como son ellos los actores y preguntas bien básicas como cuál es tu nombre, cuál es tu edad, etcétera, etcétera. Y luego se les da tiempo para aprender el personaje y les dice que regresa y vamos a hacer las mismas preguntas pero como Romeo y como Julieta. Quiero que aprendas los manerismos, los comportamientos, la emoción de Romeo y Julieta y quiero que me respondas a las mismas preguntas. Allí el hallazgo es revolucionario, porque lo que se encuentra es que el actor logra suspender su sentido del yo mientras está personaje para poder creer en el rol imaginario. Y el descubrimiento está en el rol clave de la corteza prefrontal para realizar esto. Se descubre que se produce una desactivación significativa en la corteza prefrontal o neocorteza prefrontal, en las zonas justamente que se encargan del procesamiento autorreferencial. Es decir, yo soy esto, yo soy Rigo. Entonces se dan cuenta que de alguna manera la corteza prefrontal se convierte como una administradora de la creencia. Y cuando la corteza prefrontal suspende la creencia en la identidad propia, se puede adoptar la identidad ficticia. Es decir, que el cuerpo, cuando acepta el acuerdo de la mente, puede replicar fisiológicamente, neurológicamente y químicamente todo, incluyendo enfermedades. Esto nos lleva a una conclusión muy interesante. Primero viene la creencia, luego viene la reacción fisiológica. Por lo tanto, primero se cree que estás enfermo, luego te enfermas y no al revés. Esto es alucinante porque nos permite entender por qué estamos sufriendo y en la matriz. Resulta que la corteza prefrontal no le interesa en lo más mínimo tu felicidad, tu éxito o tu bienestar. La corteza prefrontal es la parte del cerebro que se encarga de tu supervivencia. Y cuando hablo de supervivencia me refiero a ahorrar energía. Nosotros somos una gran máquina de energía y cada pensamiento, cada sensación, cada emoción produce energía. Entonces la corteza prefrontal, desde que se desarrolla, desde los años 0 a los 7, empieza a buscar información. Es una gran auditora y dice qué sensaciones produce esta persona mayormente al día, qué pensamientos tiene y empieza a hacer una métrica completamente aleatoria basada en la frecuencia de esos pensamientos, esas emociones y esas sensaciones. Desde esa métrica se produce un algoritmo y ese algoritmo es lo que nosotros llamamos nuestra personalidad o nuestro ego. Quiere decir que sin importar su madurez o su edad o cuánto éxito tengan, en el mejor de los casos, su cerebro está controlado y administrado por un niño o una niña de 7 años. Esta es la primera mala noticia. La segunda mala noticia es que manda esta información a el sistema activador reticular ascendente. Y el sistema activador reticular ascendente es un filtro que simplemente da toda esa información para que ustedes puedan
buscar ese potencial peligro que vio. ¿Qué quiere decir? Ustedes lo han visto de alguna manera cuando mujeres embarazadas se enteran que están embarazadas y salen a la calle y solamente hay mujeres embarazadas en todos lados. O se llama el fenómeno o síndrome del auto rojo. Te compras un auto rojo, sales a la calle y empiezas a ver autos rojos en todas partes. Ese es el SARA, ¿no? Y lo que hace el SARA en combinación con la corteza prefrontal es justamente eso, buscar el peligro que vio de niño, el potencial peligro, para evitarlo durante toda su vida. ¿Y eso qué quiere decir? Que durante toda nuestra vida, nuestro cerebro no nos muestra la realidad, nos muestra lo que aprendimos a buscar para sobrevivir. Si un niño fue expuesto a injusticia, durante toda su vida ese niño va a encontrar injusticia y lo van a estafar y lo van a engañar, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la segunda mala noticia. El SARA solamente te permite ver 20% de la realidad y ese 20% de la realidad está mediado por la corteza prefrontal. La tercera mala noticia está en que todo esto está administrado por el sistema nervioso y el sistema nervioso opera, se llama sistema nervioso autónomo, porque opera sin su consentimiento y sin tu voluntad. Por lo tanto, ustedes operan el 95% de las veces en piloto automático. Todo esto que les digo es lo que se llama el miedo a la cosa, encuentra la cosa para prevenir la cosa. El miedo a la cosa atrae a la cosa para perder el miedo a la cosa. Así funciona tu realidad. Tu realidad no te lastima, tu realidad, el mundo no te empuja, simplemente te está invitando a despertar. Y de esta manera es que tú despiertas. Porque si te das cuenta que estás viviendo en un bucle donde tu identidad marca tu comportamiento y tu herida de la que hablaba Jung y de la que hablaba, o el trauma de la que hablaba Freud en algún momento, en realidad no es el evento que sucedió en tu infancia, sino la sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente de los 0 a los 7 años que te permitieron entender cómo era el mundo y cómo sobrevivirlo. De esta manera estamos en ese bucle. Pero aquí es donde está la buena noticia. Resulta que tu herida es justamente la clave para tu poder, tu talento y tu propósito. Mi hipótesis es que si intervenimos la identidad neurológicamente desde la conciencia y ayudamos narrativamente a rediseñar ese algoritmo conscientemente, tú puedes salir como Neo de la Matrix. Véase que Neo viene de neocorteza prefrontal y Keanu Reeves en la película de Matrix trabajaba en una oficina que se llama mesocorteza. Nótese que cuando él se desconecta de la Matrix empieza a tener pensamiento crítico y al tener pensamiento crítico tiene acceso al 100% de sus potencialidades y habilidades que no existían antes. Resulta que la ciencia de la potenciación está ahí. El problema es que no sabemos cómo accederlos. Entonces la pregunta es simple. Yo les propongo, ¿cuál es mi miedo? ¿Cuál es mi herida? Y más importantemente aún, quizás si quieren ir más profundo, es ¿qué quieren crear desde esa herida? Porque creamos de dos maneras. Hay el deseo reactivo y hay el deseo creativo. El deseo reactivo es no quiero esto. El deseo reactivo viene del miedo, de la escasez. Y lo ven muy claramente cuando una persona no quiere ser gorda o no quiere una adicción, trata de buscar eso, pero estás diseñando justamente lo que buscabas, ¿no? Por eso es que los tratamientos de adicción, los tratamientos de dietas funcionan temporalmente y luego vuelves, porque en realidad lo que no se ha cambiado es la identidad. Y resulta que la de identidad es la precursora de tus pensamientos y de tu realidad. Si no cambias, si no cambias la realidad, si no cambias tu personalidad, no cambias la realidad. Por eso ven también los ganadores de lotería que 3 años después vuelven a ser pobres porque no pueden sostener una creencia que no estaba cambiada. Entonces tu comportamiento no viene como origen, el comportamiento viene después de la creencia. Hace 17 años que me dedico justamente a ayudar a la gente a hacer este tipo de trabajo. Nos hemos dado cuenta que el gran talón de Aquiles de la corteza prefrontal es que no sabe diferenciar entre realidad y ficción. Y el gran talón de Aquiles del cuerpo biológico es que nuestro cuerpo no sabe diferenciar entre presente, pasado y futuro. Entonces les hice una pregunta anteriormente. ¿Cuál era su verdadera personalidad? ¿El que habla interiormente o el de afuera? Y resulta que ninguna de las dos. Porque la verdadera personalidad, el verdadero tú, es esa conciencia que sabe diferenciar entre la voz interior y la voz exterior.
ese es el verdadero actor. Y si pensamos que tu gran película, que tu cerebro es el director que te manipula el 95% de las veces y que tu guionista es tu cuerpo que está obedeciendo ciegamente a ese director, por eso estamos en una película de terror todo el tiempo. Si tomamos control del actor y le permitimos al actor volver a jugar, volver a conectarse con el deseo creativo que es expansivo, que es amoroso, nos damos cuenta que las 22 formas de hackeo de la corteza prefrontal más eficientes son cosas que hacíamos de niños antes de los 7 años. Quizás es momento y hora de volver a ser niños, de volver a ser curiosos y volver a soñar despiertos y entender que la palabra entusiasmo viene del griego Dios en mí. Mi nombre es Rigo Bellot Maki y me dedico hace 17 años a ayudar a la gente a rediseñar su película. Muchísimas gracias.